Desde Cali, caleño. Vamos, papi, a darlo todo. Y se presenta una figura grande, negra, con un sombrero, nos mira y nos señala. Podría sobrellevar de una manera un poco más esotérico, mucho más calmado y energético la casa embrujada. ¿Qué le dirías a la muerte si se apareciera ahora mismo aquí en el jacuzzi? Gracias por permitirme llegar hasta acá. Que se ha mitificado un poco de que las flores son para las mujeres. Esto ya no es así. No, y además hay una flor, una rosa muy linda. Claro. Claro. Y gracias a este programa me di cuenta de la realidad y de la sensibilidad de muchos de los compañeros de la industria. Y yo dije, algún día tengo que estar allá. Y ese día llegó. Presentamos al actor colombiano Júpiter Colt. ¿Qué tal? Con la mano, papi. La punta señalando hacia adelante. Eso. Es un poco incómodo, el jacuzzi. Que somos como grandes los dos. Somos grandes, Epa. somos grandes, pero bueno, si nos compaginamos bien, cabemos. Cuéntame, ¿qué personaje de terror adoptarías para una buena escena? Mira, papi, a mí me encantaría Freddy Krueger. ¿Freddy Krueger? Sí. Hombre, lo tenemos aquí a Freddy Krueger. ¿Qué pasa, Freddy Krueger? Oh, María, ¿lo tienes acá? ¡Era mentiras! Me encanta. O sea, ¿te gusta Me Freddy encanta. Krueger? Sí, me encanta, papi, porque siento que con esos cuchillos podría cortar muchas verduras para hacer ensaladas. ¿Sí? ¿Qué clase de verduras? Papi, me gustan las zanahorias, los pepinos, la lechuga. Ah, vale, como has dicho zanahoria y pepino, Berenjena. pero así todo va a ser a berenjena. Sí. Pero de verduras de comer alimenticia, Ah, ¿no? ok. Chico. Bueno, todo es alimento, ¿eh? Chico, por Dios, ¿me haces sonrojar? Todo es alimento, ¿o no? Sí, total. ¿Te has alimentado alguna vez? Y sí. ¿Sí? Y he alimentado muy bien. También. Sí, total. Qué rico. No, todo. Hay que darle un poco de picante a la entrevista. Bueno, te quería preguntar Dale, mi amor. si has tenido alguna experiencia sobrenatural en un rodaje o en tu vida personal. Mira, papi, en mi vida personal sí tuve una vez una experiencia sobrenatural que me marcó y me hizo respetar un poco más lo oculto. Peter Cole es una persona un poco misteriosa, un poco esotérica, me gusta mucho el cuento de las energías. Y una vez en una rumba, en plena Semana Santa, y yo soy de hecho un poco muy católico, un poco no, demasiado católico, pero a veces no voy con ciertos ritos X, Y, Z, pero bueno, me gusta mucho el tema de respeto a las deidades y todo lo correspondiente. Y estábamos en un lugar que no era precisamente un poco normal para la sociedad y esto. Estábamos tomando en un cementerio, cuando de repente unos primos y yo sentimos que alguien nos miraba. Yo no sé si era el sepulturero, si era el cuidador, pero en ese momento estábamos un poco tomados con ron. Yo solamente tomo ron y en las épocas de Navidad, pero no sé por qué caímos en un cementerio, no sé por qué. Estábamos en un bar, todo correspondiente, listo. Y se presenta una figura grande, negra, con un sombrero, y nos mira y nos señala. Mira, a mí se me bajó la presión, la tensión, salí corriendo, no me olvidé completamente de quién era, de dónde estaba, y yo lo único que miraba era hacia atrás. Y desde ahí en adelante, jamás, nunca más volví a pisar un cementerio. ¿Qué es lo que digo yo? Que mucha gente explica cosas de este tipo y entonces digo, tiene que haber algo de real, porque no creo que la gente sea su imaginación, ¿no? Y más todos los que estabais allí. Total, papi. Mira, de donde yo vengo en Colombia es una tierra muy mística, muy misteriosa también. Convergen varias culturas y hay mucho mito. Ajá. Entonces uno crece con base en el mito, pero no en el mito del miedo ni en el mito sino aquellas figuras, aquellos espectros que cuidan la naturaleza, que están pendientes. Algo más de fe, ¿no? Algo más de fe. Mucho más de fe. Y cuando uno se da cuenta que en determinado momento sí existe, que están ahí, que tú eres parte del entorno, uno dice, vaya, entonces cuando el río suena es porque piedra lleva. Y en este caso, yo sí creo en todo lo que no puedo ver. Claro, porque pero ya has tenido una experiencia, por lo menos. Claro, es que yo creo que hay que tener una experiencia para creer de verdad, ¿no? Porque al final, yo soy agnóstico, o sea, no sé, ni creo, pero tampoco, o sea, me creo lo que tú me dices, pero como que necesito verlo, para creerlo del todo, ¿sabes? Ahí sí, como dijo un famoso santo, hasta no ver, no creer. Hasta ver, no creer, claro. Pero en ocasiones cuando tú ya lo ves, lo sientes, te da miedo y ¿qué haces? Claro, ¿qué haces?
No le vas a pedir una colaboración al espectro. No. Eso sí, jamás. Bueno, aunque también se han visto vídeos que a veces han grabado y que salen como sombras detrás. Claro que sí, sí se ven algunas cositas. Ellos también son creadores de contenido. Hombre, por supuesto, ¿por qué no? Claro. Si tienen el OnlyFans activo de una. ¿A qué tendrías más miedo? ¿A quedarte en una casa embrujada? ¿O a que salga un vídeo tuyo comprometido que no sea de trabajo al mundo que tenemos hoy? Mira, mi papi, yo creo que le tendría más miedo al video. ¿Sí? Podría sobrellevar de una manera un poco más esotérico, mucho más calmado y energético la casa embrujada. O hasta me podría ser amigo de las brujas. Pero en el mundo de los humanos hay mucha más maldad. Ya. Que pueden utilizar tu video en contra o a favor para su beneficio propio. Entonces yo sí verdaderamente le tendría miedo a eso. Claro que en este trabajo ya uno está expuesto, ya lo conocen todos, lo vemos todo en escena. Al final, ¿qué vídeo comprometido sería para tener ¿Qué sería? miedo? Yo creo que lo raro sería en un cóctel vestido, pero ya. Ya, por eso digo que actualmente que vídeo comprometido También es cierto. podría haber tuyo, pero bueno, en general, ¿no? Te refieres que... Sí, en general, papi, en general, total. Claro, que a veces las críticas de los demás pueden ser más hirientes, Claro. o que puedes tener más miedo que incluso algo sobrenatural. Y pueden utilizar el video a favor o en contra Claro. para su beneficio propio personal o en determinado momento hasta un chantaje. Porque Claro. casos se han visto, chicos. Sí. Bueno, es como las películas, que muchas veces dicen la realidad supera la ficción. Total. Y es así. O sea, es así. El ser humano es capaz de hacer cosas inimaginables. Qué ojos tan lindos. Muchas gracias. Tú también, ¿eh? Ah, muchas Ya te lo he dicho gracias. antes. Oh, Dios mío, este hombre me pone nervioso. ¿Tú crees que todos tenemos un lado oscuro que sale en la cama? Sí, claro. Todos ¿Sí? tenemos un lado perverso, papi. Lo que pasa es que algunos lo tienen un poco más pronunciado o ya lo exploraron, pero todos tenemos algo que nos gusta, que es un poco random, que es un poco hard, que es duro, que es rush. Ajá. Entonces sí, yo creo que a cada quien con su gusto. Todos Al que le tenemos un gusta lado más perverso, ¿no? Claro, al que le gustan que no tan duras las vainas, pero Claro. le gusta cierto tipo de cosas, pues bien. Incluso la gente que critica, que muchas veces critica mucho, que dices, ¿cómo serás tú por dentro? ¿No? Habría que verte a ti por un agujero, que hay gente que a lo mejor en su casa te la marinera y luego sin embargo critica Hay lo que hacen, mucha lo que ven. gente, mi rey, que le ve a uno la paja en el ojo ajeno, pero cuando uno lo revisa, Total. ya tienen tela donde cortar. Sí, total. Entonces, sí, todos tenemos nuestra partecita oscurita y eso está bien. Claro, está bien. Siempre no haga daño a los demás, ¿no? Siempre está bien. Si tu deseo más secreto se pudiera cumplir la noche de Halloween, ¿cuál sería? Bueno, papi, mira, yo tengo una dependencia directamente con los metales. Me gusta mucho el oro, me gustan mucho las gemas. Si mi secreto más oscuro se pudiese ser en un Halloween, sería entrar a todas las joyerías de fantasma y quedarme con todas las colecciones. Ah, muy bueno, buena. Que no significa que yo mantenga robando joyerías, no, pero bueno. Es algo que nace de mi interior porque Claro. a mí me encanta embambarme. Una fantasía, claro. Claro, eso, entre más piedras uno lleva encima, más protegido, me da la Claro, sensación sí. de configurar mi energía, entre más oro, que llama la abundancia, me encanta. Ajá, muy bien. Entonces yo creo que sería eso. Tiene una lógica, al final, lo que tú dices más para crear abundancia. Y de verdad, muchas veces lo pienso, que a veces más es más. Quiero decir, que si tú te subestimas y te dices, no, yo no voy a poder, yo no voy a hacer, yo no estoy preparado, entonces nunca vas a llegar a hacer nada. Si tú eres convencido de hacer algo y de tirar para adelante y de enfocarte en una cosa, tanto bien, yo qué sé, no escatimando en tonterías a veces, ¿no? Pues eso al final te va a repercutir a que te van a ir bien las cosas. Porque si ya estás enfocando en algo positivo, ¿no? Claro, y es una manera muy linda de analizar la situación, porque con mis primitos allá en Colombia siempre me hacen esa misma pregunta, por eso sale a colación esto. Me dicen, si hay un holocausto en el mundo, ¿tú qué harías? Suelta una bomba nuclear y tú eres el único sobreviviente, ¿tú qué harías? Yo, bueno, lo primero que tengo claro es no iría a ningún supermercado por rollos de papel higiénico, porque no sé, el concepto de los humanos es cualquier necesidad, cualquier noticia random, ¡pum! Ir a un supermercado a llenarse papel higiénico como si con eso comieran, no, decir a todas las joyerías. Que tampoco como oro, pero a traerme todas las joyas. Hombre, es más inteligente, ¿no? O sea que bueno, el papel higiénico lo compran, ¿eh? Hombre, sí, o hay maneras más artesanales ajá, ya tú sabes, pero no los entiendo, como tampoco la dependencia del oro, pero bueno. ¿Y tiene historia todas estas...? Sí, cada una de estas cositas tiene una historia, unas fueron dadas por mi hermana, otro por mi mamá, un corazoncito esmeralda de Colombia. Este es un corazón Cartier con diamantes. Ajá. Me lo trajo mi mamita de Estados Unidos.
Esta cadena me la dio también mi papá. La cadena gruesa la compré yo, la vi, me gustó. Me la probé, me quedó. Y te la Me la compraste compré. porque puedes. Y porque yo puedo, me lo merezco. Porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad. Claro. Y sí, todo esto. Este es una labradorita, la traje de Canadá. ¿Una? Una labradorita. La Ajá. traje de Labrador, Canadá. Y es una piedra mística, la piedra de la magia. Entonces, bueno, para que me proteja, chico, para que me sirva de algo. Ah, muy bien, muy bien. Y esto ya es plata, ¿no? Esto es plata y oro. Plata Estos y son oro. rubíes. Bonito. Esto es tu piedra, la piedra de España, el granate. Ajá. Coral negro. Esta me la dio un fan. Me la trajo de Guatemala con una piedra de jade. Bonita. Esta es también plata, sí, de protección en la mano izquierda. Y las amatistas del lado derecho y las amatistas del lado izquierdo. ¿Y no tienes miedo, por ejemplo, que te veo que esta cadena es muy fina y llevas tantas cosas, que te peguen un tirón? Sí, claro, papi, por supuesto. El secreto del éxito es no dar tanta papaya. Sí, no la vaya. La actitud con la que vayas por la Yo calle, la al final cojo y la la gente, guardo. claro. Y me la pongo en lugares especiales, Claro. específicos, como por ejemplo aquí. Claro. En confesiones en el jacuzzi. Pero normalmente va en mi bolsillo de seguridad o la Claro. dejo en casa protegida, pero Claro. no las mantengo exhibiendo. ¿no? Claro, porque si no es un... Yo perdí una amiga de mi madre y me fue un disgusto enorme. Eso es un dolor. Unas esmeralditas acá de Colombia, que siempre llevo mi tierra por delante, pero Claro. todo eso va protegido. Tienes toda la razón. Claro. Es de Cali, caleño. Vamos, papi, a darlo todo. Bueno, en el Día de los Muertos se honra al cuerpo y al alma. Sí. ¿Cómo cultivas tu cuerpo para dedicarte a lo que te dedicas? Júpiter Cole es una persona, Júpiter Cole es la interpretación que le da una persona, le gusta el gimnasio, hace un poco de dieta, quiere verse siempre curvilíneo, ha tratado de marcar el abdomen 300.000 veces, no se le da, aprende a vivir con mi cuerpo grande, ancho, masudo. Claro. ¿Para qué uno querer el cuerpo marcado de otro si es que esa no es mi Claro. morfología, no mi contextura es Ancho, claro. Entonces, bien. Pero es que no es ni ¿Cómo mejor ni bien? peor. Yo pienso que a mí me gusta algo más natural que no, por ejemplo, algo tan fabricado. Al final, que ojo, que cada uno le gusta lo que le gusta, pero que dice que hay a gusto los colores. Tú no Para tienes que ser de una forma para gustar a otros. Tú tienes que ser como tú te sientas que Claro, mi rey. Y te una sientas a vez, gusto. para un proyecto, yo pesaba 130 kilos y pertenecía a la Liga de Levantamiento de Pesas Olímpico y todo eso. Y me hicieron la propuesta de un proyecto. Y me tocó bajar a 70 kilos. Jolín. Casi que me muero de hambre. Con una dieta cetogénica que casi me mata. Y quedé en 70 kilos y era solo cabeza y el cuerpo parecía una lombriz. Me miré y me dije, ese no soy yo. Claro. Tengo que aprender a quererme y respetarme tal cual soy. Claro. Como bien, duermo bien. Y tengo mi público. Y cuando bajo mucho de peso me dicen, no, te ves muy delgado. Porque en la cámara uno lo mira. Claro, es que puedes perder incluso al público que te sigue. A Claro. lo mejor para otro, pero quiere decir que perderías al que te sigue porque el que te sigue por, tal y como eres. Total, entonces Es así. como bien, duermo como 11 horas al día. Ya duermo en exceso. Demasiado, ¿no? Ah, Eso por Dios, diría. ¿Dónde está? Pero bueno, ¿Dónde está aquí- Júpiter? aquí yo Está también hago lo durmiendo. Entonces sí, yo Júpiter está en Platón. Oh, eso está por allá con Morfeo. Diciendo una colada Morfeo, pero Muy bien. bueno, sí. Como bien, bastante bien. Nuevamente lo mencioné, soy adicto al azúcar, me gustan mucho los chinchulines, las gomas, las gaseosas, la Fanta de naranja, papi, acá en España, qué deliciosa. No Sí. sabe igual en otra parte del mundo, sino en España. Cambian el Qué sabor rico. de un sitio a otro. Yo digo que esa es mi bebida que me aporta mucha vitamina C. Bueno, la Fanta naranja. Deliciosa, me Mira, encanta. yo no soy tanto de refrescos, ¿ves? Yo me comería un dulce, pero un dulce casero, elaborado. Eso sí me comería de dulce, pero luego, no sé, antes era más de refresco, pero ahora no. De hecho, Coca-Cola la tomo solamente con, por ejemplo, si fuera al cine con palomitas o comiendo una hamburguesa, como que me pega. Pero luego así mi día a día lo elimino totalmente. Tengo que Pan y controlarme en eso. refrescos. Tengo que controlarme en eso, niño, porque si no, no voy a caber en la ropa. No vas a comer el jacuzzi. No voy a caber en el jacuzzi. ¡Ah, quítate para allá! Sí. Bueno, pero lo importante es que estás proporcionado. O sea, que es Ah, ganchito, pero estás proporcionado. Tiene buenos Ay, hombros, un muchas pecho, gracias. un pechote. Oh my God. ¿Me estás describiendo? ¿Me estás describiendo? Bueno, ¿qué matarías de tu pasado para enriquecer tu futuro como artista, como persona? Bueno, Metafóricamente, ¿qué matarías? metáfora, ya estaba listando el rifle. Mira, papo, yo te soy muy sincero, mi niño. Yo creo que mataría la mojigatería. Ujú.
Sin embargo, los tiempos son perfectos y se te dan las cosas cuando tienen que ser. Ni antes ni después, cuando debe de ser. Yo duré mucho tiempo ocultando mi verdadera identidad. Estuve casado con una hembra. Estuve siempre diciéndome, no, es que a ti te gustan nuestras cosas, no es que la sociedad, no es que tu profesión, no es que tu carrera. Y yo dije en determinado momento, tengo que ser yo, porque esto no me va a llevar a ningún lado. Veía a mis hermanos felices haciendo lo que hacen. Veía a todo el mundo realizado como persona y yo atrás. Me cogí en una terapia sexual que me dio un creador de contenido muy querido, Dani Montenegro, de Medellín, Colombia, y le dije, papi, mira, por favor, ayúdame, necesito que tú me des unos consejos, me orientes. Fue muy generoso con su tiempo, con su conocimiento, me estructuró y aquí estoy. Muy bien. Pero vivía en un sesgo personal y psicológico negándome a mí mismo. Yo mataría eso, la mojigatería. Claro. Sé consecuente con lo que uno es y ya está. Claro, Listo. porque cuando tú ocultas tu verdadera identidad, claro, entras en periodos de depresión, sí, te reprimen mucho, depresión, ansiedad, angustia, porque claro, estás cumpliendo un papel que no es tuyo. Claro, exacto. Estás viviendo el sueño de los demás, ¿y tú dónde quedas? Entonces yo, de afuera máscaras, papacito, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y entré a la industria. Papi, ha sido una experiencia enriquecedora en todo sentido. He encontrado personas que han potenciado, dan consejos, son profesionales, apoyan bastante. Cada uno de ellos tiene una historia de vida y algo muy similar a la de uno, pero es como perdonándome todos los años de negación mental que yo tenía hacia mí mismo. Y cuando entro a un show, entro a un espectáculo y es en vivo, es bonito porque te empoderas como persona y como personaje, claro, y lo das absolutamente todo. Entonces yo sí, personalmente, mataría eso. Muy bien. Yo tuve un tiempo que no salía de la casa, que no comía, siempre pensando en negativo y negándome a mí mismo la oportunidad de ser feliz. Entonces no aguanta. Claro. Folleteaba a escondidas, claro, y no, eso no. Claro. ¿Por qué tienes que estarte ocultando? Claro, o sea, al final ya la gente está más preparada para según qué cosas. Claro, claro. Y si no está preparada, pues que se vayan preparando, porque hombre, es lo que hay. Tú tienes que vivir tu vida y es lo que hay. Claro, no sé, cada vez la gente joven está mucho más liberada, o sea, nada que ver ahora como cuando yo era más joven. Nada que ver. Yo estoy en un colegio. Incluso a veces pienso que demasiado, fíjate lo que te digo. A veces hasta pienso que demasiado, porque ya son tantos géneros, tantas cosas que uno se vuelve loco. Ahora es raro que no hace un... Pero bueno, luego piensa también, pues que cada uno haga lo que quiera. Si te quieres ser ella, pues ella. Si quieres ser Iggy, pues Iggy. Todos hacen parte dentro de la diversidad. Y claro, digo, si al final cada uno haga lo que quiera. Yo, como a mí nadie me gustaría que me dijera si yo me sintiera de otra forma. Pues si me siento así, me siento así. No quiero que nadie me diga, no, es que tú no puedes ser así porque esto no está estipulado. No, pues yo lo estipulo. Total. Es así. Muy bien, me contaste que hiciste una escena. Sí. ¿Qué personaje tenías o que imaginas de Halloween? ¿Tienes algún personaje? ¿Estabas vestido de alguna forma? Se grabaron 2 escenas espectaculares para Halloween. Ajá. Está el Rey de Reyes, Víctor Rum, que lo amo con todo mi corazón, es una persona maravillosa. Brady Massage. Bueno. Si ves que sí pude, papi. Logan Vera y Júpiter. Hicimos una escena maravillosa para las plataformas, rico, chévere, donde hay una interacción con los espíritus y luego encontramos una parte fuerte. Vera, Víctor Rum, te alegrará un montón. Al desnudo quedará Martín, más icónicas. Charlie te dará lo que te hace vibrar. Andy, Sur, Peter y hasta un Goya a la pantalla aparecerán. Fue dura, fue buena y ya sale. La filmamos ayer. Bueno. Y ya sale a una plataforma. Ya, bueno, ya. Si tu entrevista es para 31, chicos. Sale, claro, estamos aquí, ya estamos en Halloween. Ya. ¿Qué te da más miedo? ¿El rechazo o el olvido? Uy, rey. El rechazo. El rechazo. El olvido, papi, es parte de la vida y en determinado momento todos somos etéreos. Estamos aquí, luego trascendemos o nos olvidan mucho. Si no se escribe, claro, si no se habla mucho de uno se olvida. Hasta uno se olvida de uno mismo en darse su lugar. Sí. Pero sí el rechazo duele mucho. Y más cuando tú pones unas expectativas tan altas, claro, y no son logradas por culpa posiblemente de las vicisitudes. Pero sí, duele bastante. En lo laboral, en lo personal, en lo psicológico, en lo familiar, en
en devengar económicamente. No, es que tú no estás preparado, no, es que hay otro que gana más. Eso es feo. Claro. Con la pareja, con la persona que uno le gusta y uno de lanzado de papi boy dice, no, es que vamos. Y la persona dice, no, es que no quiero contigo. Uy, Dios, eso sí que duele. Eso duele, claro. Derechito para psicología o psiquiatría. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, imagino que sí. Claro, todo eso ha pasado. por todo supuesto, eso ha pasado. claro que sí. Claro que sí ha pasado. Y bueno, le agradezco a esas personas porque también lo hacen sentir a uno real. Claro. Porque uno no todo lo que quiere lo puede lograr. Y también aprendes de eso, al final, ¿no? aprende. Al final te hace más duro también. Un aprendizaje. Claro. Entonces uno tiene que ser consecuente con sus actos. Total. Muy bien. Oye, ¿por qué no te montas tú un podcast? Hablas muy bien, te expresas muy Ay, bien. tan lindo, muchas gracias. Pues papi, gracias. Claro. La persona que interpreta a Júpiter trabajó más o menos 15 años en la ciencia. Un científico en el área muy específica de la biología. Yo tengo 5 pregrados, una maestría, un doctorado. Ajá. Entonces, Claro. eso te da No como eres, cierta no eres formación. un tonto. ¿Sabes que sí? Ah, bueno, pero ¿Sabes en el que tonto sí? se da de la ingenuidad, a lo mejor. ¿Sabes pero que no sí? eres un Por tonto. haberme negado desde el principio mi verdadera orientación. Bueno, Sí. a veces las circunstancias te hacen. Y merezco ser comportarte tonto así. en mayúscula y en cursiva y en subrayada. Pero acá estamos. Bueno, si pudieras invocar a un espíritu esta noche, ¿quién sería y qué le dirías? Uy, carajo. Yo creo que invocaría el espíritu del tiempo. No me vale, tendría que ser una persona. Claro, porque así, ¿qué le dirías? Sí, está bien, está muy bien. ¡Oh, por Dios! Está muy bien metafóricamente, pero yo quiero saber una persona física. Oh, por Dios, no voy a ganar el concurso. No me vale. Podría haber quedado bonito, que a lo mejor le he cortado, pero... Oh my God, voy a respirar. Pero me refiero, no sé, a un familiar, a un famoso que se haya muerto, algún de esto, alguna Bueno, cosa así. claro, papacito, claro Claro. que sí. Bueno, invocaría a mi abuelita por parte de papá. Ella me esperó a mí para fallecer en un hospital allá en Colombia y fue muy bonito en el año 2013. Yo todos los días la recuerdo, todos los días le oro, espero que esté muy bien, pero me hace mucha falta. Claro. ¿Y qué le dirías? Que la quiero mucho. Que la quiere mucho, ¿no? Sí. Qué bonito. Qué bonito. Completa esta frase. En Halloween me convierto en... Un demonio. ¡Wow! Esa sí es la respuesta. ¿Y en el resto del año no? Un demonio, sí. No, es que mira. Aquí te ha coincidido que has venido a trabajar a Barcelona y estás no, dándolo todo. lo estamos dando todo. Pero no vayan a creer ustedes, chiquillos, en su imaginario que uno mantiene dándole 24/7 porque se le desbarata a uno las Claro, piezas. claro. Uno tiene sus collabs, tiene sus escenas, tiene sus producciones, sus shows, Respirar, hay que respirar. pero uno también respira, Claro. chico. Entonces, de pronto, sí, un poquito más de fuerza y potencia donde se necesita en esa invocación. Muy Pero bien. eso no es de todos los días. Claro, claro. Eso duele. Hay Hay que dejar descansar la carne. Hay que descansar, sí. Explícame más o menos cómo se celebra el Día de los Muertos o Halloween en tu tierra, Ok. en Colombia. Bueno, en mi tierra, Colombia, papi, es un país con la mayor cantidad de fiestas en el planeta y la mayor cantidad de festivos que hay en el mundo. Yo creo que en la galaxia. Allá le sacamos reina a absolutamente todo. Las fiestas de Halloween, las fiestas extranjeras, Halloween, amor y amistad, Navidad, son parte de la cultura y el folclore colombiano, especialmente Halloween. Todo, desde el 1 de octubre se adornan las casas con temática, se espera al 30 o 31 varias discotecas para hacer sus shows de mejores outfits de Halloween, hay concursos de disfraces, los niños el 31 de diciembre sagradamente van con sus disfracitos y sus calabazas y van de casa en casa tocando la puerta, haciendo el rito de Halloween para llevar dulces. Es bastante concurrido y tengo unos recuerdos de infancia maravillosos por la fiesta de Halloween. Es curioso que se celebre Halloween y no el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es más en Centroamérica, Ajá, y en México. es mucho más México. Ujú. De ahí para abajo todo es Halloween. Mira, es raro que hayáis cogido más, ¿no? Más de Estados Unidos que no, incluso de México. siendo Hombre, más claro, porque es que en latino. inglés todo suena tan bonito. Claro, Halloween. Bueno, como todo, como el inglés, al final que lo hemos adoptado todos. Halloween, entonces eso se siente muy Claro, internacional. el Día de los Vamos a Muertos ver queda eso como de muy tétrico, ¿no?
sí queda como más criollo, Sí. pero muy lindo porque tiene su trascendencia cultural. Sí, claro. Pero- Porque ellos además lo enfocan de otra forma, Día de los Muertos, como un dedicarse a su familia, ¿no? Le ponen la comida que más les gustaba, Sí, le hacen el ponen pan de velas, muerto, hacen... adornan sus Yo lo veo tumbas, bonito, es muy yo lo pasé en bonito. México y la verdad es que me gustó mucho el Sí, tema. es espectacular. La religioso. cultura mexicana es maravillosa y la comida y su gente y el picante. Sí. El picante, ¿vos te gusta el sí, picante? sí, bueno. ¡Ah, rico! Sí, ahí en India sí, tío, los sitios más picantes que he visto allá. Sí, señor. Ahí es picante de verdad. Sí. O sea, ahí no puedes pedir algo picante. Ahí mejor que pidas algo sin picante para que te pique lo que Ahora, te y pique en tu esos son país. antioxidantes, chiquillos, y les hace bien al organismo. Sí. Pero recuerda que si pica entrando, pica saliendo. Sí, a mí nunca me ha picado nada saliendo de ¿No? lo que he comido. No. A mí sí. Bueno, voy a estar más atento, pero yo creo que no. Fíjate. ¡Dígamelo, por Dios! Bueno, ¿qué es más difícil para ti? Bueno, imagino que ya lo puedo saber, ¿no? ¿Desnudarte personalmente o desnudarte frente a la cámara? Rey, desnudarme personalmente. Me cuesta. Ya el desnudo frente a una cámara se vuelve un Tienes superado. poco... Sí, y rutinario, ya hace parte del devenir de uno, pero el desnudarse personal con alguien que a uno le guste es como, ¿será que sí le gusta? ¿Será que el tamaño le agrada? ¿Será que el cuerpo le agrada? Es ya como... ¿Qué te gustaría que la gente supiera de ti? ¿Qué crees que están equivocadas? Ok, mira, normalmente a simple vista y de primer impacto, cuando Júpiter está en un espacio, dicen que soy engreído, que soy fastidioso, que soy egocéntrico, y ni me conocen, solamente porque estoy calladito, sentadito en un lugar X. Pero cuando se acercan y se dan cuenta de la persona que es próxima, la persona que interpreta a Júpiter, que es próximo, que no es nada ególatra, que es risueño, que mantiene siempre en buena tónica y buena energía, es diferente. Claro. Entonces yo creo que eso, el primer impacto. Ujú. Bueno, cuéntame qué historia o secreto tuyo se merece ser contado entre fuego y, bueno, entre confesiones y risas, como quieras, entre confesiones Ok, y papacito. fuego, ¿no? Algo más Ok, místico. algo más místico, más gnóstico. Sí, algo que lo cuentes así, imagínate, ¿no? En una fogata, en la playa, que estamos alrededor de un fuego y yo te pido que te confieses algo y tú me confiesas algo importante para ti, que quieres que yo lo sepa. Ok, ¿Qué sería? chicos, me gustan las orquídeas. Yo Pero- vivo por las plantas. Ajá. Entonces yo creo que ese sería un secreto a voces. Y si entran a mi WhatsApp personal, publico solo orquídeas, solo flores Ajá, y las plantas bueno. florales. Me gustan las flores. Algo místico, yo creo en las hadas. Sí. Sí. Creo en las hadas, que son los espíritus protectores de la naturaleza. En Tinkerbell, en todas ellas, la protector del agua, de la tierra, del fuego. Bien. Algo un poco más hot. Ya van tres, ¿eh? Que ya van tres. Se está Ya van tres. regalando Sí, ya contenido. está. Aquí no estamos dando todo. Me gustan los hombres extremadamente masculinos. Ajá. Muy bien. Claro que sí, a mí también. Me gustan. Me ponen cachondo. El verlo, cómo camina, cómo se expresa, la barba, los ojos, la piel. Claro, es muy importante. Upa. La actitud. La actitud sobre todo, cancheros, así, uy, carajo, me pega. Claro. Es para mí lo más importante. Entonces si llega un hombre bien masculino Y te guiño un ojo. con una orquídea y que esa orquídea tenga algo de magia, algún nada, ay, me quedo ahí. Ahí fue. Me quedo. Me quedo. Muy bien. ¿Qué le dirías a la muerte si se apareciera ahora mismo aquí en el jacuzzi? Ok. Le diría, gracias por permitirme llegar hasta acá. Lo hice todo en la vida, estudié, viajé por el mundo, conocí culturas, conocí gente maravillosa, la cual admiraba desde hace mucho tiempo, de verdad que sí, por supuesto. Y gracias a este programa me di cuenta de la realidad y de la sensibilidad de muchos de los compañeros de la industria. Y yo dije, algún día tengo que estar allá. Y ese día llegó. Lo hice todo, chicos. Ya si llega hoy mi día, me voy contento, bajo el sepulcro contento. ¿No le pedirías un chance? ¿Cómo me haces esto, cabrón? Con lo que me gusta vivir. Ay, amor, es que vivir de más es siempre como
mórbido, en el sentido que si te llega hoy tu día, tu fecha de vencimiento, si no la supiste aprovechar, es parte de lección para ti para una próxima reencarnación. Yo todavía no me quiero ir. Pero cuando uno ya ha cumplido con todos sus objetivos y todas sus expectativas, se va uno contento de haber cumplido. Ese va a ser mi epitafio. Así es, así es. No, yo también, yo muchas veces lo he dicho, digo, yo si ahora mismo me muriera, a ver, quiero vivir más tiempo, pero podría decir que he aprovechado el tiempo, Al máximo. que es importante. Al máximo. No me queda remordimiento alguno, porque de verdad estudié, conocí personas maravillosas en el estudio, viajé por el mundo, conocí personas y culturas increíbles, tengo mi colección de orquídeas, vivo muy bien en Colombia, tengo mi familia completa y unida. Hombre, Eso es muy bueno, bendecido. Entonces, de pronto, si no me tocara la fecha de vencimiento, porque si yo no la tengo escrita en el brazo, pues rico seguir disfrutando de este espacio. Pero si le toca a uno, papi, Pues ya está. ya está, Es lo me que fue. hay. Es que todos nos vamos a ir en algún momento, ¿no? En algún momento determinado, claro. Que sea lo más tarde posible, pero estando bien físicamente. Sí, Eso es- total. y de cabeza, sobre todo. Total, eso yo le pido mucho también al Altísimo, que lo lleve a uno completo. ¿Estarías a favor de la eutanasia, por ejemplo? Claro, por supuesto. ¿Sí? Claro. Papi, la vida es tuya. Claro. Cuando tú incurres en un proceso de eutanasia, lo digo yo desde una parte un poco más personal y con base en unas lecturas, digámoslo así, la sociedad te castiga porque hay penalizaciones. La iglesia te condena y Ya. las mismas personas de tu entorno te critican. Hombre, si tú tienes una enfermedad, si tienes un devenir malgastado de tu vida, si no estás conforme, qué mejor Claro. que un procedimiento que te asegura Claro. el quitarte el espacio Sin sufrir. vital sin sufrimiento. Claro. Es igual que uno quiere mucho a la mascota, pero si la mascota mía llegase Exacto, a tener lo mismo. algo terrible, incurable, Claro. pues hombre, Y se que está- sufra, que la ves y sufrir. que sufra, porque es que Retenerla uno- es un gesto egoísta, realmente. Claro O sea, que no, sí. no hace- Es morboso, Claro. es egoísta y es morboso, porque no le estás dando solución al problema, Claro. estás prolongando su Muerte. enfermedad, su dolor. Ujú. Entonces, sí estoy a favor, que se debe de tomar con conciencia y con plenitud, Obvio. no a la ligera, Obvio. pero sí estoy a favor. Muy bien. Pues oye, me alegro mucho de haberte tenido en Jacuzzi. Gracias. Ha sido un placer. Y bueno, pues muy bien, que te hablas de podcast. Que ¡Ah, que qué te ha rico! quedado muy bien. Y así nos hacemos colaboraciones de podcast. ¿Será? Ay, Dios mío, me está tentando. Sí, sí, sí. Hoy en mi podcast vamos a hablar de orquídeas salvajes. Claro. Oye, no, te veo que tienes labia para eso. Un podcast de natural y algo así. Bueno, Papo, pues nada. Y a vosotros, la última entrevista la semana que viene con Víctor Rum. Y ahí acabamos la 6ª temporada. Así que un abrazo a todos y hasta el domingo. Chao. Chao, huevos. Quieren escuchar a su estrella favorita. Todos quieren saber más de ti y de lo que has hecho en toda tu vida. El jacuzzi te hará vibrar y también te hará sudar. El jacuzzi te dará lo que nadie da.